Si ya os habéis conectado a lo habitual de Javier, veréis que hoy rompemos una norma que llevamos haciendo desde hace 6 años, que empezamos con un vídeo. Este Javier he preferido no poner ningún vídeo porque no me sentía con ánimo de poner ningún vídeo y nada y algo parecido. Estamos, la verdad, en momentos un poco... Estamos en momentos un poco complicados para todos. Se está acercando las Navidades, fin de año. La situación en el país no parece mejorar. Pero bueno, aún así quiero transmitiros que, como decía antes, este Javier lo hemos preparado un poco. Y leí un día y compré el libro aquí, La farsa de las startups. Sabéis que a mí siempre me gusta tocar temas que no sean convencionales. Llamé a Javier, le planteé qué le parecía dar una charla y polemizar un poco en directo. Y él me dijo que ok, que adelante, que sin ningún problema. Y bueno, tenemos casi 450 y algo, he visto ahora en el último momento, de personas inscritas. Ahora mismo estoy viendo que hay cerca de 315 personas conectadas. Y hoy queremos hablar sobre esto. En España se ha invertido mucho tiempo, mucho dinero y mucho discurso en el concepto de eres o puedes ser emprendedor, debes ser emprendedor, emprende. Y yo creo que detrás hay una parte oscura que nos gustaría que Javier nos contara sobre ello. Lo va a hacer con ejemplos y con su día a día. Él trabaja de director de comunicación en una gran compañía tecnológica aquí en España. Y bueno, voy a dar paso dentro de nuestra sección Burgos, Corazón Industrial Norte a alguien que siempre está cuando se les necesita. Son esos señores, no van vestidos de verde, por si estáis pensando que es la Guardia Civil. Son unos señores y unas señoras que van vestidos de rojo, con una cruz blanca en la espalda o con una cruz roja, y que realmente tienen mucho que ver con el Burgos, Corazón Industrial del Norte. Ellos son la Cruz Roja y vamos a tener con nosotros a María José Abajo, la coordinadora del Servicio de Empleo, y a Sergio García Peinado, uno de los técnicos que trabaja conjuntamente con María José. Y me gustaría que ellos nos cuenten en el tiempo que tenemos cómo entidades como los servicios de empleo de la Cruz Roja colaboran o coordinan y ayudan a que ese Burgos, Corazón Industrial del Norte, cada vez sea más industrial, más corazón. Y bueno, yo sin más voy a dar paso a María José y a Sergio, que miro con el rabillo que les tengo aquí. Y poco más, chicos y chicas, todo vuestro. Pues buenas tardes y en nombre de Cruz Roja agradecemos a Juan Carlos Salvador y a todo su equipo la oportunidad que nos ha facilitado de
entrar en este foro Havers para contaros lo que está haciendo Cruz Roja Burgos en materia de empleo. Quizás para muchos de vosotros os suena un poco extraño esto de que Cruz Roja tenga un plan de empleo. Y tampoco es de sorprender porque, como habéis visto, en los 156 años de la institución, pues nosotros somos relativamente jóvenes, llevamos menos de 20 años desarrollando esta actividad. Por lo tanto, se nos identifica y se nos conoce más pues, por las acciones habituales, que son las que más o menos casi todos conocéis y podríamos dedicar los 10 minutos a hablar de lo que hace Cruz Roja, ¿no? Entonces, vamos a dedicarle un poquito a lo que hacemos desde empleo y lo que hacemos en Burgos. En concreto, en la provincia de Burgos estamos trabajando en este momento 18 técnicos y casi el doble de voluntarios que formamos el equipo de plan de empleo en toda la provincia, en las distintas asambleas, y trabajamos al año casi con unas 1000 personas, que nosotros llamamos participantes. No son usuarios, no son beneficiarios, no son clientes, son participantes porque a la persona que está con nosotros en plan de empleo le ofrecemos un itinerario personalizado de inserción o una serie de medidas que van a servir para mejorar su empleabilidad. Por lo tanto, pasan con nosotros un número bastante elevado de horas y hacemos con ellos acciones a medida de lo que cada uno necesita, ¿no? Ese diagnóstico inicial y luego el acompañamiento con técnicos y voluntarios para que esa persona mejore su situación laboral. Trabajamos por proyectos específicos donde abordamos pues, las personas desde distintas dificultades. Por ejemplo, jóvenes con escasa cualificación, personas migrantes, personas refugiadas, personas desempleadas de más de 45 y 50 y 55 años que están empezando a engordar las filas de desempleo cada vez con más frecuencia y también otro tipo de dificultades añadidas que puede tener la persona a lo largo de su vida y que le ha alejado. Proyectos específicos. En concreto, la realidad de los últimos años, lo que estamos viendo es que no todas las personas participantes en plan de empleo las podríamos considerar de exclusión social o colectivos vulnerables. Están llegando a nuestras instalaciones pues, personas extranjeras que tenían formación y tenían buenos trabajos en sus países de origen, que tienen una alta motivación, una enorme capacidad de adaptación y también personas españolas que se han visto expulsadas del mercado laboral por diferentes motivos, cierres patronales, autónomos que no les ha ido bien el negocio y que han fracasado en su proyecto empresarial, startup, como veremos a continuación también, incluso personas que no han podido recuperarse o reciclarse de la crisis anterior. A todo esto, pues tenemos que unir lo que hemos comentado un poco en este vídeo de entrada de todos los posibles nuevos desempleados a raíz de esta epidemia del COVID. ¿Qué hemos hecho durante esta época de crisis en Cruz Roja? Pues no hemos parado de trabajar ni un día. Hemos tenido la puerta abierta todos los días, desarrollando nuestra actividad de empleo, todo el equipo, con todo el voluntariado posible y disponible y además atendiendo y apoyando a la administración, porque somos entidad colaboradora de las administraciones, en todo lo que esta pandemia ha podido surgir y vosotros también conocéis, ¿no? Pero de cara al empleo, pues nos hemos tenido que adaptar, hemos tenido que aprender a trabajar en un entorno de incertidumbre que nos ha supuesto pues, cambios importantes, cambios como equipo y cambios en nuestra relación con los participantes, con las personas. Primero, nos hemos tenido que reinventar, transformando todas las orientaciones que hacíamos personales, ese cara a cara, el conocer a la persona en un contacto directo, convertirlo en una formación, en una relación telefónica, telemática. Otro de nuestros pilares ha sido siempre la formación a medida de lo que necesitaba la persona, formación ocupacional, formación en competencias técnicas. Lo hemos convertido todo en formaciones online y para ello hemos tenido que incluso que preparar primero a las personas para adaptarse a este manejo de una herramienta informática que nunca habían utilizado. Incluso hemos prestado las tablets con datos, con los gigas necesarios para que pudieran seguir las formaciones a distancia desde sus domicilios porque nos estamos encontrando porque no estaba preparada para este giro tecnológico tan brusco y en tan poco tiempo, ¿no? Hemos creado también materiales y recursos de información y de formación de baja intensidad para responder a demandas puntuales, entradas de teléfono, consultas de todo tipo en materia de empleo para poder dar una respuesta inmediata porque en eso estamos, ¿no? Nuestro lema ha sido y sigue siendo ahora mismo Cruz Roja responde y en materia de empleo pues hemos tenido que ir adaptándonos a estas urgencias. ¿Y qué hemos aprendido en estos 4 últimos meses? Pues primera clave, la digitalización.
es una competencia indispensable. Yo creo que todos hemos vivido tener en casa a nuestros hijos transformando su formación presencial a una formación digital y para que siguieran el curso con cierto aprovechamiento les ha resultado complicado, ¿no? A veces no tenemos los recursos técnicos, a veces no tenemos la competencia digital necesaria, pues todo esto, trasladado al mercado laboral que bien conocéis, nos ha hecho ver que no hay empleo en el que ya no esté presente la capa digital. Por trabajos de manufactura o por trabajos artesanales que pensemos o trabajos de baja o de escasa cualificación, todos llevan elementos digitales y de capa digital. O sea que esta primera pieza en la que tenemos que seguir profundizando es la digitalización y la formación en competencias digitales de todos los participantes del plan de empleo. Un segundo aprendizaje que ya se estaba intuyendo en los últimos años, es que se ha agudizado mucho la exclusión social. Ahora mismo se ha ampliado esta brecha entre el desempleo estructural y el desempleo coyuntural. Hay personas para las que un ERTE o un cierre temporal de su actividad lo han podido vivir como una oportunidad de crear, de pensar nuevos proyectos, de modificar sus líneas de negocio, lo que llamábamos buscar oportunidades, oportunidades en la crisis. Pero cuando de lo que estamos hablando es del mercado de trabajo, estamos viendo que sí se está quedando gente atrás. Había personas que ya estaban dependiendo de ayudas públicas y que ahora se encuentran con una competencia feroz con otro tipo de personas más preparadas, más motivadas y más competentes que ellos. Por lo tanto, esta idea de la exclusión se está polarizando, está aumentando la brecha de la exclusión y se está abundando en un concepto que tampoco nos gusta, pero es una realidad, que es la figura del trabajador pobre, ¿no? Personas que tienen trabajo, pero no te llega para cubrir las necesidades básicas de la familia. Y es una idea que en lugar de desaparecer, pues estamos comprobando que está en aumento, ¿no? Prevemos que esta situación de trabajador pobre se siga dando en los próximos meses y en los próximos años. Y por último, la clave de nuestro trabajo también en esta crisis ha sido apoyar en la gestión de la incertidumbre. Quien tiene esta capacidad se va a poder mantener a flote, independientemente de su situación puntual en este momento, si tengo trabajo, si tengo ilusiones, si tengo formación, pero ahora más que nunca se nos está pidiendo ser flexibles, ser creativos, ser motivadores y todo esto se puede entrenar, pero si ya lo tenemos interiorizado, saldremos con éxito de esta situación tan adversa, ¿no? De estas circunstancias. Es más, si nos instalamos en el lamento continuo, no vamos a poder avanzar. Un poco ese es el mensaje con el que estamos trabajando con nuestros participantes en plan de empleo. Para terminar, una pinceladita de la importancia del papel de las empresas, de vuestra participación en plan de empleo. Decíamos que tenemos, por un lado, un equipo formado, con financiación suficiente para desarrollar las acciones de los participantes, cada vez más personas que se acercan a Cruz Roja a pedir apoyo para el empleo, un grupo importante de participantes motivados y deseosos de encontrar su espacio en el mercado laboral y nos falta esta tercera pieza que sois vosotros, que es el tejido empresarial, ¿no? Es una pieza especialmente clave porque sin ella no funcionaríamos. Son las tres piezas: participantes, equipos con financiación y empresas donde coordinar estas interacciones laborales. Nosotros trabajamos con el concepto de alianza, las alianzas empresariales. ¿Qué es una alianza? Pues de una manera sencilla lo podemos resumir como una colaboración establecida entre la empresa y Cruz Roja y que tiene resultados positivos para ambas partes. No es una alianza, una colaboración puntual. Hemos visto que tenemos muchas empresas colaboradoras hasta el momento en Burgos, empresas afincadas en Burgos y con sede en Burgos trabajamos con unas 760, pero con muchas de ellas solo tenemos colaboraciones puntuales. Queremos avanzar un poco más en este concepto de la alianza, ¿no? La alianza tiene que ser un acuerdo programado y planificado con las dos partes y, como decíamos, que tenga resultados satisfactorios para todas las personas que jugamos en esta alianza. Las más habituales, las más conocidas, que también tienen otras organizaciones del tercer sector con el tejido empresarial, pues suelen ser la gestión de las ofertas de trabajo, ¿no? Cuando una empresa tiene una demanda de personal, necesita incorporar personal nuevo a su plantilla, confía en los procesos de selección a Cruz Roja, nos traslada su oferta y les proponemos personas que se ajustan al perfil o que tienen las competencias que ellos nos están indicando, ¿no? Proceso de intermediación laboral clásico. También son muy habituales las alianzas con el tejido empresarial para la formación en prácticas no laborales.
Es importante que si nosotros damos la competencia técnica puedan desarrollar esta actividad en un espacio empresarial real, ¿no? Entonces, os facilitamos personas para realizar prácticas en el entorno laboral en las empresas que vamos pactando con unos acuerdos de colaboración, número de horas, perfil de las personas, y es una forma muy buena de probar, de conocer a gente que puedes o no incorporar a tu empresa sin ningún tipo de compromiso. Hemos hecho más alianzas como recibir empresas que nos cuentan cómo funciona su sector, su actividad, charlas a nuestros participantes sobre un tejido empresarial concreto, pero todo esto, pues en estos momentos lo hemos tenido que paralizar, hemos tenido que reinventarnos y estamos creando quizás otros modelos que nos están funcionando bien durante estos meses, ¿no? Hemos realizado en los últimos meses un par de sesiones de webinar con temas de interés abiertas a todos los participantes para que tengan ese contacto directo con las empresas para hacer las preguntas que consideren. Estamos también realizando vídeos en empresas locales donde algún responsable, alguna persona de la organización nos cuenta lo que quiera vender de su empresa, lo que quiera trasladar a personas que se quieren formar y que quieren entrar a formar parte de sus plantillas y les preguntamos a qué se dedican, cómo son los valores de la empresa y cuáles son las cualidades y las competencias de sus plantillas, ¿no? Así que alianzas, hay un catálogo muy amplio de posibilidades de colaboración, pero los necesitamos para que esto funcione. Yo creo que lo mejor que podemos aportar o que sabemos aportar desde Cruz Roja muchas veces es nuestra experiencia. Primero porque es una forma de conocer a personas motivadas con competencias muy adaptadas a las necesidades del tejido empresarial. Segundo, podemos ahorrar tiempo en reclutamientos de personal. Nuestra base de datos es muy amplia y, como decíamos al principio, tenemos un fuerte conocimiento de las personas, sus puntos débiles, sus puntos fuertes y casi podemos garantizar quién encaja bien en qué tipo de empresas y en qué tipo de trabajos. Y yo creo que una función muy importante del plan de empleo es que ayudamos a romper etiquetas y estereotipos mirando solo el talento de las personas y no su edad, su lugar de origen o su sexo. Yo creo que eso es uno de los valores importantes del plan de empleo de Cruz Roja, que aquí hablamos de personas y no de otro tipo de rasgos que siempre pueden generar discriminación. Así que creo que estoy consumiendo ya el tiempo. Juan Carlos, os animamos a contactar con nosotros para crear estas alianzas a medida de lo que consideréis importante para vuestra empresa. Y recordad que el tercer sector, que las ONGs, pues somos parte de una ciudad muy sólida, de una ciudad emprendedora, de una ciudad muy solidaria y de una ciudad muy comprometida. Y además que nos podemos enorgullecer de tener un tejido social muy potente y muy consolidado, ¿no? Es algo que siempre es admirable cuando salimos fuera de Burgos y lo contamos. Somos muy humildes, no contamos las cosas que hacemos bien, pero les ponemos a la gente de fuera contando cómo es el tejido empresarial de Burgos y la capacidad de generar recursos y sinergias solidarias que tenemos cada vez que lo hemos necesitado. Así que muchísimas gracias por acercarnos este escaparate, este altavoz, Juan Carlos, y a tu disposición. Oye, pues la verdad es que yo creo que ha estado... No sé si, Sergio, tienes en un minuto alguna cosa que añadir. Entiendo que... Simplemente, no, dar las gracias a Havers y a ti personalmente por esta ocasión y poco más voy a añadir a lo que ha dicho María José. Somos una ciudad maravillosa y aquí día a día miles de trabajadores y de empresas luchan por hacer cada día las cosas mejor. Y un mensaje motivador a la cantidad de amigos y amigas que están ahora mismo detrás viéndonos, que de esta vamos a salir y esperamos que salgamos mejor. No, saldremos peor. Bueno. Iremos. El mensaje de que vamos a salir reforzados, sería muy discutible. Pero bueno, en cualquier caso, mira, nosotros cada vez que enviamos un correo electrónico desde de nuestros agentes de correo electrónico, el pie del mensaje dice algo así como esta información se ha construido con mucho esfuerzo y cariño por un equipo de trabajo desde la hermosa ciudad de Burgos. Y ha habido algún cliente que nos ha llamado y nos ha dicho, pero Burgos es hermosa, pero si ahí hace frío y hace... Bueno, somos la tercera potencia industrial de España por valor añadido bruto de la industria. Somos expertos en automoción, somos expertos en logística, somos expertos y especialistas en agroalimentación.
de aquí han salido grandes compañías y grandes personas y sobre todo que tenemos, yo creo que un sitio maravilloso donde trabajar y demás. Yo de verdad que os agradezco esta participación y hay alguna pregunta para vosotros, os animaría a que luego os quedaréis al debate y os lanzamos las preguntas y además creo que puede ser interesante, pero sobre todo agradeceros el que hayáis dado esa visión y que desde luego la visión de la Cruz Roja, que es el que está cuando te la metes en la carretera o demás, tiene muchas variantes. Una de las variantes es esa promoción del empleo y esa comunicación con las compañías. En Burgos hay grandes compañías, muchas compañías multinacionales. Somos la envidia, nuestros polígonos son la envidia de muchos polígonos en España. Y bueno, pues poco más os puedo decir. Si queréis luego continuamos charlando y ahora voy a dar paso a nuestro ponente, no sé si llamarle ponente estrella, que es Javier López Menacho, lo que decía. Ha escrito varios libros, uno de ellos yo lo leí, me encantó y me pareció que detrás de todo esto del emprendimiento y demás que hay algo extraño. No todo es solo lo que reluce, seguramente. Entonces, yo le invité a participar, él está aquí con nosotros y le voy a dar paso directamente. Javier, bienvenido, todo tuyo, tienes el tiempo que consideres oportuno y luego en un pequeño debate veremos más opciones. ¿Ok? Un saludo. Estupendo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, pues, dar las gracias a Juan Carlos por su hospitalidad. Supongo que ahora estaréis viendo mi pantalla, ¿cierto? Perfecto. Pues nada, muchas gracias por estar ahí. Un saludo a la ciudad de Burgos, que al contrario de esa persona que envió el email, a mí me parece maravillosa. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí, pues para hablar de mi libro, como decía aquel, pero también para hablar mucho y todo lo posible de emprendimiento y de un emprendimiento constructivo que nos pueda ayudar a fortalecer el tejido productivo de este país y nada, a ver si sacamos una conversación interesante, ¿vale? Bueno, yo escribí un libro que se llama Las farsas de las startups y este libro viene de la experiencia, ¿vale? Yo en Barcelona pues trabajé muy seguido, primero en una e-commerce, que era una startup que vendía cursos online, ¿vale? Y la empresa fracasó y yo luego me fui a Let's Bonus, que era un centro, digamos una página web de cupones de descuento, con el boom de los cupones de descuento con la anterior crisis económica. Y estuve trabajando ahí, pues, igual un tiempo, hasta que Let's Bonus, pues, hizo un ERE y, digamos, nos quedamos fuera de la plantilla. Entonces, de ahí, de esa experiencia, yo ya pues fui viendo y tenía la necesidad de entender qué pasaba en el entorno startups, de dónde buscan la financiación, cómo funciona este mundillo y también, ¿por qué no discutir algunos mensajes, algunos mitos del emprendimiento que yo entendía que estaban haciendo un discurso un poco hueco y vacío, que estaba llevando a multitud de personas pues, a pasarlo mal y a tener malas experiencias a través de un reclamo un poco en la línea de Hollywood, en la línea de esa idea de emprendimiento de éxito, pero que luego llegaba a grandes frustraciones. Y en ese sentido, pues, escribí un libro, me zambullí durante un año y pico en investigar bien, en conocer bien el entorno, e hice un ensayo de pensamiento crítico. Siempre lo digo, para mí este no es un libro en contra de las startups, ni muchísimo menos. Es un libro a favor de las startups, a favor de la innovación, a favor del emprendimiento, por supuesto, pero que intenta pues, hablar bien de lo que está sucediendo en el entorno empresarial, ponerlo todo en contexto, huir de triunfalismo absurdo
y repensar bien qué tejido productivo queremos, pues para que esto sea más productivo para todos y todas, y sobre todo para generar un crecimiento económico y un progreso económico en base a nuestros puntos fuertes y no hacia nuestros puntos débiles o puntos que subestimamos. Bueno, en ese sentido, yo lo titulé La farsa de las startups. ¿Por qué? ¿Por qué una farsa? Pues por dos cosas, porque la farsa significa, por un lado, fingir o aparentar, que me parecía un tema como muy engrosado en el entorno startup, sobre todo en el entorno de los medios de comunicación que van hablando de las startups. Y luego otra acepción de la palabra era el teatro cómico, ¿vale? Es decir, es un teatro de comedia. Y muchas veces, si veis pues cómo se forjan las historias de las startups y los batacazos que se pegan, muchas veces tiene algo de tragicómico, ¿vale? Y entonces me parecía que era un título acertado. Algo debieron de ver porque sin yo conocer de nada a la editorial, yo le mandé el manuscrito y a los 3 días me llamaron y nos pusimos de acuerdo muy, muy pronto. Y es que hay muchas personas que están diciendo, hombre, huyamos de triunfalismo absurdo y vamos a hablar bien de lo que es emprender, de lo durísimo que es este camino, y vamos a hablar de quienes están alentando pues un discurso muy triunfalista en torno a un engranaje económico, a un ecosistema pues que tiene muchas dificultades y que para sacar una startup hacia adelante tienes que pasarlo realmente mal o no, pero por lo menos tienes que tener mucho conocimiento, mucha resiliencia y mucha capacidad de generar contactos y demás, ¿vale? ¿Por qué le llamo yo una farsa? Primero, por toda la teatralización de la ronda de financiación, ¿no? Muchas veces en la ronda de financiación, que es donde se da el dinero para que las startups se desarrollen durante los años siguientes, ¿vale? Las startups, que el concepto de startup no tenemos que olvidar que surge en el año 1957 de una deserción de una empresa americana donde desertan parte de su equipo humano y finalmente lo que hacen es pues buscar financiación, pero buscar financiación no para dar un pelotazo en una ronda o no para llegar a que una gran inversora les compre la empresa, sino van a buscar financiación porque lo necesitan, porque se pelean con el jefe. Y de ahí empieza digamos, la primera startup que se conoce. Es simplemente alguien que busca financiación, no en la búsqueda de un rédito económico instantáneo, como puede ser ahora, sino que primigeniamente lo que buscan es simplemente que la empresa siga funcionando, ¿vale? Y ese fue el comienzo. Hoy no, hoy tenemos pues las célebres rondas de financiación donde vas tú con tu idea startup y hay una puja. Y en esa puja muchas veces, pues cuando obtienes financiación, bien de una venture capital o bien de un inversor o bien de un grupo bancario o quien quiera invertir en tu startup, muchas veces se hace una foto, vemos a las personas pues en los medios dándose la mano, celebrando una ronda de 60 millones que se ha llevado esa startup para desarrollar su modelo de negocio, pero todavía no es rentable, todavía no está generando un empleo de calidad, todavía no está enraizando en el tejido productivo, sino que es una idea que está, digamos, en barbecho y que todavía se tiene que llegar a hacer lo que promete ser. Y bueno, en ese sentido me parecía que tenía pues algo teatral, que vendamos como en los medios de comunicación económicos, pues en expansión, 5 días, etcétera, etcétera, por éxito, lo que es simplemente una confianza, pues dando dinero a su CEO, a las personas que impulsan el negocio, hombre, no es una mala noticia, pero tampoco lo podemos vender como el gran éxito cuando es realmente una promesa empresarial. ¿Vale? En ese sentido, el papel de los medios de comunicación es muy importante. Los medios necesitan historias buenas, que llenen su tiempo,
que llenen su papel y que genere mucho clickbait, que genere muchas personas que visitan esas páginas web, que ven esos informativos. Por tanto, en un momento en el que está sufriendo este país lleva sufriendo una década desde la primera crisis económica, seguimos sufriendo y todavía no habíamos salido cuando nos llega esta supercrisis del coronavirus, ¿no? Y necesitamos historias que nos refuercen emocionalmente. Y muchas veces los medios, en la buena intención de crear storytelling, de crear grandes historias que nos refuercen, se pasan y nos generan pues una idea de éxito que nos parece cercana, que nos parece que está ahí y realmente no está tan cerca. El papel de los medios, luego os contaré una anécdota, ha sido muy importante en generar pues toda esta idea pues de gran éxito a la suerte de Mark Zuckerberg o de Steve Jobs, de visionario que tenía una idea y que llega a conquistarlo todo. No es tan sencillo, ni muchísimo menos. Luego la parte de los gobiernos, ¿no? Los gobiernos que hemos tenido, sean de un color u otro, les interesa vender innovación y modernidad en el tejido productivo y ellos se esfuerzan muchísimo en que nos llegue una idea de país moderno, de esa startup nation que decía Casado, por ejemplo, y lo decía con un gran afán, ¿no? Realmente con el afán pues, de crear movimiento, de que las personas tengan un sentido positivo del emprendimiento, de que un emprendimiento llame a otro, pero realmente no somos una startup nation, estamos lejos de serlo y hace falta bañarse en realidad. ¿Por qué? Porque llama a muchos emprendedores, muchas personas que tienen un gran afán de buena fe por desarrollar su negocio y luego ven que no es tan fácil y se dejan sus ahorros, se dejan sus esperanzas y el de sus familiares. Y bueno, esto es un tema. Hay que decir muchas más veces que emprender es difícil, que emprender es duro y que te hace falta mucha suerte, muchos contactos y muchas veces estar en un estrato social alto. Y no es malo decirlo. Es bueno decirlo y es bueno que tengamos una noción real de lo que está pasando. Luego otro tema, el branding para las entidades de crédito. A los bancos, sobre todo en un momento de crisis en lo que los bancos tenían una baja popularidad, le hacían falta asociarse a que estaban haciendo pues labor social y que ayudaban al emprendimiento bajo el paraguas de la innovación, bajo el paraguas de vendernos un nuevo país. Las entidades bancarias que tanto daño hicieron en la primera crisis económica necesitaban un subterfugio, una buena narrativa que reparara la fractura con el grueso de la sociedad. Y en ese sentido necesitaban inflar un poco el tema del emprendimiento y crearon su incubadora y crearon su aceleradora y vendían pues esa innovación que nos iban a hacer un país súper moderno y que iba a salir de la crisis. Creo que se pasaron de rosca y que aunque es bueno y es positivo y es genial que apoyen el emprendimiento, deben hacerlo desde una perspectiva mucho más realista. Bueno, la falsedad de la financiación abierta e inclusiva, que eso es algo que hablaremos después, ese mito de que la financiación llega a todos y a todas, es realmente un mito, no llega tanto, no llega a tanta gente, no llega a tanto espacio y esto también tiene un poco de farsa. Luego el efecto llamada para Business Angel y Venture Capital, que muchas veces hacen sus labores de branding también en los medios de comunicación y que se apoya en estas startups pues para generarse un storytelling, generarse una historia detrás suya muy positiva, cuando realmente pues muchas veces forman parte de ese reducido grupo de actores que no se la pegan, mientras muchos trabajadores y trabajadoras de a pie
y muchos empresarios que tenían emprendedores que tenían una buena idea, terminan pegándosela, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta también quiénes ganan en este juego de las startups, de la financiación y de las rondas de capital y quiénes terminan perdiendo. Casi siempre ganan los mismos y casi siempre pierden los mismos. Luego hay que hablar del papel de las grandes tecnológicas, hay que hablar de Facebook, hay que hablar de Google, hay que hablar de Apple, hay que hablar de todas estas grandes tecnológicas que cogen todo ese know-how que criamos aquí, toda esa inteligencia colectiva que estamos criando en mogollón de países y en mogollón de espacios que no son hegemónicos y las capturan una vez ya su negocio funciona a un precio irrisorio para ellos y termina quedándose toda nuestra sapiencia, ¿no? Las grandes tecnológicas le estamos haciendo el papel de cantera y se lo estamos haciendo a un precio muy, muy bajo. Esto es parte de la farsa. Luego, la necesidad de prestigio social de unos cuantos. Hay muchos CEOs, hay muchas personas, la gran mayoría, que impulsan su negocio con buena fe. No me cabe duda, yo me he encontrado muchísimas personas comandando startups que tienen buena fe, pero hay otros y otras que tienen mucha necesidad de reconocimiento social y que las startups les genera prestigio y están más preocupados de su prestigio que preocupados de verdaderamente sacar un proyecto hacia adelante, ¿no? Y luego otra cosa, es una farsa todo esto porque el ascensor social se nos ha roto. No lo digo yo, lo dice la OCDE, y estamos vendiendo como una máquina de subir en el escalafón social, pues un engranaje que lo hace en muchos años y en muchas generaciones, nada menos que 4 generaciones. Es decir, en España para ir tú de clase baja a clase alta, a clase media necesitas 4 generaciones y de clase media a clase alta 4 generaciones. Esa es la media. Insisto, no lo digo yo, lo dicen los informes europeos y esto es necesario hablar de ello. Os voy a compartir algunos datos que me parecen interesantes y que nos dibujan un poco lo difícil que es el tema de las startups, lo difícil que es llegar. No es imposible, es posible. Hay que intentarlo si tienes una buena idea, pero te tienes que aliar con grandes actores y con buenos actores que te den un discurso realista de lo que está pasando, ¿vale? Solo el 17% de las startups tiene un EBITDA positivo, ¿vale? Sus ganancias brutas son positivas. En 2018 había 4.115 startups en España. No hay datos de cuántas siguen vivas, pero se puede saber que de las 4.115, solo 34 realizaron un exit. Es decir, solo 34 se vendieron y finalmente pues los fundadores lo vendieron o bien a unos inversores o bien a una gran empresa estadounidense o china o vete tú a saber de dónde. Solo hubieron 34 casos de éxito. En 2019, que hemos bajado un poquito levemente el nivel de inversión que hubo en 2018, el año 2019 se quedó en 1.098 millones los que se distribuyeron en toda la ronda de financiación y que llegaron al grueso de las startups que fueron a la ronda de financiación. Bien, pues de todos esos millones, solo 3 empresas, Glovo, Jovan Talent y TravelPerk, obtuvieron la mitad de la financiación. Y Glovo obtuvo 2 de las grandes inversiones por parte de inversores, ¿vale? Por tanto, la inversión no está nada bien distribuida, se la llevan muy pocos actores. En este caso, fijaros, más de la mitad solo en 3 empresas. Y no solo eso, Madrid y Barcelona, que tienen el 39% de las startups, se llevaron hasta el 95% del capital
destinado a financiación. Estamos hablando de que si tú eres de Burgos, tú eres de Valencia, tú eres de Bilbao, tú eres de Cádiz, tú eres de Málaga, tú eres de Ciudad Real, es muy, muy complicado que tú accedas a la financiación, muy, muy complicado. Por tanto, el gran mito de la financiación es más que discutible. España no es un país tampoco ni destacado en innovación, ni destacado por su impulso tecnológico. Se crean 8 startups de cada 100.000 habitantes, mientras que en Irlanda son 34, 15 en UK o 22 en Reino Unido o 22 en Suecia. ¿Vale? El gobierno invirtió, esto es dato de 2018, 320 millones de euros en startups. El papel del gobierno me parece muy significativo. Yo creo que tú no puedes invertir dinero en startups de cualquier manera. Cuando tú inviertes en startups, tienes, aparte de hacer un concurso lo más transparente posible, tienes que intentar que esas startups reviertan en la sociedad, ¿vale? Y tengan un impacto económico positivo. Y sean startups que velen por la igualdad. Y sean startups que velen por la economía circular. Y sean startups que velen por la sostenibilidad. Es decir, no vale dar dinero de cualquier manera y creo que tenemos que aprender todavía los mecanismos de control para que llegue a las propuestas verdaderamente de valor y las propuestas que repercuten luego en la sociedad. Y eso tiene que ver con muchos factores a los que he sumado también la calidad del empleo. Si una startup pues quiere acceder a fondos pues pagados con el erario público, pues tendrá que pagar debidamente a sus empleados y empleadas. Y en eso el gobierno tiene que ser un gran fiscalizador de este tema. Bueno, fue en el torno al 5 o el 6% del PIB, creo que más o menos se mantiene en ese rango. Y en 2019 solo el 9,5% de las startups pues indicaron beneficios. Y más o menos 1,5, 2, como mucho, de cada 10 terminan durando pues más de 5 años, ¿no? Es muy poco, es muy poco. La mayoría de las startups de su base, de sus 3 primeros años, no pasa. Y el cementerio de startups tiene muchísimas startups y hay muchas startups que no contabilizan como empresas que digamos ya no tienen actividad, pero se quedan pues como un zombie, ¿vale? Básicamente, como un muerto viviente, el Walking Dead del empresariado, pues que se quedan ahí en empresas que no tienen actividad, pero que siguen constituidas de término, ¿vale? Y solo el 15% del total de operaciones suponen el 15% del total de operaciones desde el extranjero, pero el 56,8% del total invertido, ¿vale? Entonces estamos hablando que en general dibuja un panorama en que las startups pues generan, digamos, poca contraprestación al tejido empresarial, genera un empleo de calidad, muy bajo de calidad, realmente pues como siempre tienen el contador ahí, como siempre tienen la financiación y el contador se va a cuenta atrás hasta que tú consigues vender la empresa o hasta que consigues que los inversores te den más confianza o hasta que consigues que funcione realmente porque el modelo de negocio sea positivo. Y esto puede llevar años, pues como le ha pasado, por ejemplo, a Wallapop. Wallapop se tiró bastante años sin ser rentable. Necesitó muchas rondas de inversión, necesitó mucho que inflaran con mucho dinero y no conseguía hacer rentable. Entonces, normalmente, como eso va a cuenta atrás, el dinero que tú destinas pues para las personas que trabajan en la compañía, pues suele ser un empleo de baja calidad, ¿vale? Se paga mucho más en general en las pymes, se paga mucho más en las grandes empresas que lo que paga una startup. Las startups también tienen
poco dinero también para los mismos fundadores, para los mismos CEOs. Y es que, insisto, cuando tú tienes una hucha y vas agotando dinero, no solo en desarrollar el modelo de negocio, sino también en desarrollar el branding, tú necesitas gastar dinero en marketing para conseguir ir a una ronda y tener la confianza para conseguir llegar a los medios de comunicación y para conseguir pues generar contactos de valor que puedan hacer crecer toda la confianza de tu startup, pues en general, claro, vas gastando dinero y necesitas llegar a buen puerto. No es fácil, no es sencillo. Recuerdo hace poco en un foro que me invitaron que estuve con el creador de una startup y me decía, yo tengo dinero para los próximos 3 meses. Dentro de 3 meses la hucha se acaba y no sé qué pasa. No sé qué va a pasar, pero así es la vida de un CEO de una startup. Y eso no te lo cuenta nadie. Eso te lo cuenta muy poca gente. Bueno, ¿por qué se han generado tantos mitos en torno a las startups? Pues bueno, primero por la repetición en los canales de difusión. Si te lo cuenta siempre el discurso del joven emprendedor que tiene una gran idea, que llega a una entidad, ya sea bancaria o ya sea un hub, que le ayudan, que termina en la incubadora o en la aceleradora acelerando su negocio, que llega a una ronda, que da el pelotazo en una ronda y que finalmente es un gran gurú de las tecnologías. Ese storytelling, esa idea de lo que puede ser un ideal de emprendedor, se la cree mucha gente. Y al olor del dinero, como puede ser antiguamente que lo pongo en el libro muchas veces, aludo a ello, la fiebre del oro, pues mucha gente, igual que acudieron los inversores pues con la burbuja de las .com, pues ahora lo que toca o ahora lo que está de moda es la burbuja de las startups. Y mucha gente viene aquí seducido por un cuento que tiene muchos actores que, como hemos visto antes, entidades de crédito, gobiernos, inversores, pues le viene bien. Y esto machaconamente en todos los medios, pues te vende una idea de éxito muy distorsionada, ¿vale? Nuestra necesidad de creer en buenas historias también tiene parte de esto. Y lo que os iba a contar antes, que os dije, era que en conversación, recuerdo que al comienzo del libro, digamos, hay 2 momentos en los que el libro salta a la palestra mediática y el primero fue una conversación pues con periodistas, ¿no? del Confidencial y me comentaba que tenía la sensación que los medios de comunicación habían sido muy paternalistas tras la crisis de 2013, que era necesario de alguna manera generar relatos que estimulara otra vez el empleo y que en esa buena fe, y yo estoy seguro que tiene razón, que no es de mala fe, que no es de mala gana, sino todo lo contrario, en esa buena fe de estimular el tejido productivo se pasaron de paternalistas, nos vendieron historias que no eran reales y se dieron caso, pues, no sé, como el de GoWex o, no sé, pues la empresa esta que decía que iba a competir pues con nada menos que con Apple. Hombre, pues si tú generas estos relatos, al final hay mucha gente pues que viene seducido por eso y termina pegándosela. Y genera mucha frustración y genera mucho dolor y es muy difícil recuperarte de un gran cataclismo económico si tú no tienes gente detrás que te apoye. Y hay que ser muy responsable con esto. Y luego otro aspecto que me parece que ha contribuido a la generación de mitos y que no me resisto a comentarlo en este encuentro es pues la especie de creación de una nueva tribu urbana, ¿no? La autoayuda como manera de vida. Cuando nos decimos, si quieres puedes, solo hace falta que lo creas, te levantas por la mañana y créelo y ya verás cómo sigue. Este tipo de mensaje Mr. Wonderful me parece un mensaje muy alejado de la realidad.
y que no solo tiene que ver con el mundo empresarial, sino con todo en general. Necesitamos como mensajes muy fáciles de digerir y la realidad no es tan fácil de digerir. Vivimos en un mundo muy complejo, muy complicado, muy difícil, en el que nos vemos con que no todo es blanco y negro, que hay diatriba, que hay muchos grises, que necesitamos entender muy bien lo que está pasando para entender este mundo, que este mundo muchas veces es desagradecido y muchas veces es difícil, y no todo tiene que ver con nuestro afán, no todo tiene que ver solo con quererlo, hay muchas cosas detrás. Un mito importante, el de a que más esfuerzo, más posibilidades de éxito, ese es el gran mito. Si te esfuerzas, puedes, con la meritocracia como elemento vertebrador. Es cierto que si te esfuerzas tienes más posibilidades, es cierto que el esfuerzo es fundamental, yo no lo minusvaloro, pero no lo es todo, ¿vale? Tú necesitas una buena idea de negocio, necesitas un plan de monetización, necesitas que tu producto esté muy bien testeado, que sea de gran calidad, y necesitas saber medir ese esfuerzo, no vale cualquier cosa, ¿vale? Entonces, yo creo que no vale solo con irte y ser un alumno aplicado, tienes que entender muy bien dónde te estás metiendo, ¿vale? Va a haber un momento que es el factor suerte, vas a necesitar la suerte, aparte de todo, aparte de conocimiento, aparte de formación, aparte de todo eso, tú necesitas tener suerte y tener contacto y tener gente a tu lado que te apoye. Entonces, decir que cualquiera con su esfuerzo llega es decir algo que no es real. Y no pasa nada por decírmelo, insisto. Necesitas muchas cosas y necesitas saber que necesitas muchas cosas, ¿vale? En ese sentido, hablar siempre de esfuerzo y tal, lo que genera es pues gente alcohólica del trabajo, ¿no? Pues eso veía yo no hace demasiado una entrevista a un director, o si no era director, era de la parte de arriba de una gran venture capital, que decía, mira, para tú tener éxito en la startup, tú tienes que trabajar 48 horas al día, te tienes que dejar la piel y durante 3 o 4 años tu vida no puede ser vida, tiene que ser solo negocio. Bueno, pues no, yo creo que no, yo creo que no. Tienes que valorar tu tiempo y tienes que saber que descansar es fundamental para luego ser lúcido en tu trabajo. Y tienes que saber que llevar una vida equilibrada es la mejor manera en la que tú puedes dedicarte a tu negocio. Y no vale con ser un rehén de tu trabajo. Tienes que saber que vas a tener que delegar y que vas a tener que confiar en otras personas y que no todo está en tu voluntad. Y eso es fundamental entenderlo para entender cómo una startup puede llegar a tener éxito. Convertirte en un junkie del emprendimiento, de las rondas, de las relaciones laborales, no te garantiza el éxito. Lo único que te garantiza es bueno, que puedes tener tu ego bien satisfecho, que puedes ir a la ronda y darte la mano con gente muy, muy importante, que puedes tener grandes contactos, pero eso no te va a garantizar el éxito. Y ahí tenemos gente con grandísimos contactos que se daban la mano con presidentes del gobierno y que finalmente su empresa se la pegó. Y es que no vale con tener solo con voluntad y solo con esfuerzo, sino que necesita mucho más que eso. Cualquiera puede hacerlo, otro de los grandes mitos. Pues bueno, para empezar, cualquiera no llega a la financiación, ¿vale? El perfil del CEO en España está muy definido. Un CEO suele tener pues, entre 35 y 45 años, más o menos. El 82% son hombres. Y son más o menos este perfil el que suele llegar a la financiación. Si tú eres una mujer, si tú perteneces a una minoría étnica o racial, ya no te cuento si tú eres una persona, pues, ¿qué te digo yo?, transexual o algo así.
no vas a llegar a la financiación, lo vas a tener muy complicado. Esto está poco a poco cambiando. Cada vez hay plataformas tecnológicas, de startups, que vela porque la financiación llega a más gente de manera universal, que vela por los derechos de todas las personas. Pero esto ahora mismo no es así. Eso no es así. Y no es así porque al crearse un conglomerado, un oligopolio, o sea, un ecosistema tan pequeño en el que todos los actores se conocen, en el que al final están los mismos inversores, las mismas venture capital, las mismas entidades de crédito y las mismas grandes tecnológicas desde fuera pujando por el talento y por las buenas ideas. Al final se generan ecosistemas muy reducidos y eso hay que ir picando piedra para que no sea así, para que llegue a más gente. Bueno, lo que comenté antes del ascensor social, 4 generaciones para llegar a dar el salto y luego una cosa fundamental, la formación. Esto ya lo veremos también luego, que es uno de los grandes, lo que están pidiendo las startups, ¿vale? Las startups están pidiendo formación, pero muchas veces llega gente sin formación y se van a pedir rondas de financiación y no tienen un plan de negocio. Y no tienen ahí, pues, a 4 o 5 años en qué van a dedicar su dinero, en qué lo van a invertir. Y hay mucha gente que dice, venga, vamos a hacer una startup. Y no es tan fácil hacer una startup. Tienes que tener conocimiento económico. Tienes que tener un buen conocimiento de todo el ecosistema que te rodea, ¿vale? De qué entidades tienes alrededor, cuáles te pueden ayudar, cuáles verdaderamente ayudan. En fin, tienes que formarte primero en general, en saber cómo es este ecosistema. Y luego ya hablaremos. Emprender, dicen mucho por ahí, es arriesgarte. No hay nada mejor que el riesgo. Esto día tras día. Pues yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el emprendimiento es también la ciencia de acercarte cada vez más al menor riesgo y perfilar cada vez más el motor de tu negocio y testear mucho, testear una barbaridad, todo lo que puedas, tu negocio, cómo funciona, cómo lo puedes hacer mejor. No se trata de ser arriesgado, se trata de minimizar ese riesgo. Por supuesto que es arriesgado, siempre es arriesgado. No va a ser arriesgado si viene una crisis sanitaria y pone patas arriba todo este mundo, pues claro que es arriesgado. No hay nada más arriesgado que emprender. Pero el riesgo por el riesgo no, es que hay que arriesgar. Es que si no te arriesgas no ganas. No. El riesgo en su grado justo. El riesgo en el contexto adecuado. No romantizar el riesgo. El riesgo no hay que romantizarlo. Y bueno, en ese sentido, pues hay métodos, ¿no? Por ahí, como el Lean Startup, y el tema de la idea de pivotar tu idea de negocio si no funciona. Hay maneras de evitar el riesgo, ¿vale? Hay que perfeccionar todo este tema. No vale solo romantizar el riesgo, sino precisamente pulir cada vez más nuestra maquinaria, nuestro engranaje que hace que nuestros negocios sean más competitivos y más fuertes, y a la hora de ir desde el principio, a la hora de buscar financiación, pues tener nuestro producto bien testeado, haberlo probado mucho con muchísima gente en muchísimos rangos y en muchísimos entornos. Y cuando tú cojas esa seguridad, entonces vete a buscar financiación. Entonces vete al mercado. Pero antes con la tarea bien hecha. El crecimiento sostenible, creo que es fundamental nuestra idea de generar entornos sostenibles. Generar entornos, que esto también lo dice mucho la gente startup. No, estos tienen que ser por fuerza entornos de incertidumbre. Y una startup tiene que saber moverse en la incertidumbre, cierto. Pero la incertidumbre por la incertidumbre es romantizar la incertidumbre. Irnos a sitios donde no tengamos seguridad,
solo porque eres una startup, tienes ductilidad, sabes manejarte en esos entornos. Hombre, no. Vamos a intentar ir a entornos que sean verdaderamente fructíferos, que sean verdaderamente capaces de generar negocios, en los que tengamos los contactos necesarios para que crezca nuestra idea de negocio. Y eso es lo que tenemos que hacer. La idea de incertidumbre por la incertidumbre, creo que en ocasiones, y sobre todo desde Silicon Valley y los gurúes del startup, se genera un discurso muy, muy discutible. Yo lo discuto, desde luego. Y luego hay movimientos que están surgiendo dentro de Silicon Valley. Por ejemplo, el movimiento Zebra. El movimiento Zebra que dice que no nos valen, la idea no es ser un unicornio. Un unicornio es un animal mitológico donde tú no llegas, que no existe realmente. Sin embargo, si tú eres una cebra, eres un animal real. Por tanto, vamos a buscar modelos de negocios reales. No vayamos a intentar ser todos Steve Jobs. No vayamos todos a intentar pegar el pelotazo como tal startup que en Estados Unidos pegó el pelotazo. Sino, oye, vamos a hacer entornos colaborativos, entornos de crecimiento, entornos, también parte del movimiento Zebra, entornos donde haya blanco y negro, donde haya diversidad, mucho más allá de ese unicornio alado que nos forja una idea onírica de lo que es emprender. Pues vamos a bajarlo a la tierra y desde la tierra hablamos de emprendimiento, que al fin y al cabo todos estamos en la tierra. El tema de la financiación, otro tema, el poner a la financiación como gran objetivo, tener solo el objetivo de la financiación. Oye, que vale, somos una startup, pero aquí lo fundamental es que me inyecten dinero. Pues, hijos míos, hijas mías, con dinero solamente no va a ningún lado, aunque te inyecten millones y millones. Si tú no tienes un buen equipo, si no tienes un producto y servicio que te lo esté pidiendo el mercado. Hay mucha gente que se va con su startup al mercado y su idea de negocio no le interesa a nadie. Pues por mucho dinero que tengas tú para financiar tu idea de negocio, si luego el mercado no está maduro para cogerlo, si tu idea de negocio es una quimera, si no transforma en realidad el mundo a través de la innovación, si no hace nada de eso, a lo mejor tu idea de negocio es mala y ya está, y no pasa nada, por decirlo. Y no pasa nada porque alguien te abre los ojos, por mucho que te den financiación. Si tu equipo humano no es bueno y tu equipo de stakeholders no tiene calidad, entonces es muy difícil, ¿vale? Si no confías en grandes profesionales, si no eres capaz de delegar. Hay muchos CEOs que quieren estar en todo el engranaje del negocio. Ser el que teclea, el community manager, el que negocia con el inversor, el que lleva las cuentas. Pues no, necesitará un buen equipo con tu idea de negocio para que eso llegue lo más lejos posible. Y luego otra cosa, no perder de vista la realidad. Si estamos viviendo una crisis como la que estamos viviendo, pues ya me dirás tú si tu idea de negocio es, yo qué sé, montar una franquicia de bares por todo el mundo. Pues a lo mejor no es el momento de montar una franquicia de bares. A lo mejor el momento de no sé, ¿qué te digo yo? De apostar por una aplicación que sea tecnológica para que las personas se puedan conectar. Lo mismo es el momento. Es decir, está el deseo, pero luego está la realidad que nos pone en nuestro sitio. No es que la realidad marque todo en la vida, pero sí, desde luego, echarle un ojo. Ir por la vida como si el mundo no existiera. Existe un mercado global, existen tendencias económicas y existe la realidad, y la realidad hay que tenerla en cuenta. Fracasa más, fracasa mejor. Esta frase que me encanta, que la han hecho suya todos los gurúes de Silicon Valley. Fijaros, esto viene de un poemario de Samuel Beckett
que no tenía el más mínimo interés en emprender. Se llama Rumbo a Peor. Y realmente es lo que hablaba, es de una cuestión existencialista, que es cuando tú finalmente ya no te duele, digamos, ya no te hace tanto daño el fracaso y ya eres capaz de llevarlo a un plano existencial en el que convives mejor con ello, ¿vale? Pero desde Silicon Valley se ha cogido unos versos y se dice fracasa más, fracasa mejor. Que si fracasas más, todo te va a salir bien. Por tanto, pégatela 80 veces con 80 proyectos emprendedores, que seguro que al 81 llega. Pues a lo mejor al 81 ya ni tienes dinero, ni tu familia te habla, ni nadie confía en ti. Por tanto, fracasa más, fracasa mejor, hay que llevarlo pues a su grado justo, ¿vale? Pues desde Richard Branson hasta Elon Musk, pasando por Dave McClure. O sea, aquí casi todo el mundo se ha tatuado o tiene una taza y viva Samuel Beckett y Samuel Beckett no tenía nada que ver con este mundo, sino que ha sido apropiado. Yo creo que la idea de que tienes que fracasar 8 veces para tener éxito, hombre, inténtalo si puedes con la primera. Si te va bien con la primera, no fracases a posta. Que no hay necesidad. Y luego otra cosa, y ya más allá vayámonos del plano ético, que es el fracaso y que es el éxito, porque tú puedes tener una startup exitosa y comerte el mundo, pero luego ser un miserable. Y esto se ve mucho en la segunda película de Steve Jobs. Steve Jobs, en esa peli que hace Michael Fassbender, el tipo está roto por dentro. Y el tipo tiene unas relaciones familiares fatales. Es decir, el fracaso y el éxito es una cosa muy relativa. Yo no sé, hay pastores que están en el mundo rural y esa gente no se considera exitosa porque está plena, porque se siente bien. Y ya está, no pasa nada. Y que no salga tu negocio no quiere decir que tú seas un fracasado. Para nada. Y que vaya muy bien tus negocios no quiere decir que tú seas un exitoso. Para nada, tampoco. Luego que dejamos los mitos, ¿vale? ¿Qué están pidiendo las startups? Bueno, pues esto yo me metí pues con todas las asociaciones de startups. Estuve hablando con muchas personas que tienen startups y hice más o menos una síntesis, ¿vale? La primera la pongo en relación con la anterior slide. Ellos dicen, oye, por favor, cambiemos en sociedad la concepción del fracaso. Si yo tengo un fracaso, que no sea malo para volver a conseguir financiación. Si a mí me ha ido mal con una startup, que no sea un lastre en mi vida, que no tenga yo que ocultar de mi currículum que he estado 5 años intentándolo con una startup. Que sea como en Estados Unidos, que es parte de mi experiencia vital y parte de mi currículum. Y eso dicen las startups. Luego otro tema. Dicen, necesitamos formación y necesitamos formación de calidad. Y muchas veces no encontramos donde hay formación de calidad. Es decir, vamos a incubadoras, vamos a hubs, vamos a proyectos de entidades bancarias para que nos formen. Todo el mundo dice que nos formen, pero nos forman de verdad. Nos están dando la formación que queremos. Luego otro tema que se habla mucho aquí en España es que no tenemos una gran internacionalización. No somos capaces de tener contactos de valor a nivel internacional. No hay un engranaje que nos permita que si mi proyecto no funciona en España, me pueda ir a China y probar ahí. O me pueda ir a América Latina, intentarlo y conseguirlo. Y eso tiene mucho, mucho, mucho que ver con los gobiernos, con el papel que tenga, que sean capaces de generar ecosistemas o sea, ecosistemas que haya un trasvase de conocimiento, una transferencia con diferentes espacios que le dé valor añadido a nuestras startups.
¿vale? Que sean capaces de asentarse en nuevos ecosistemas, en nuevos nichos. Y no está pasando, ¿vale? En ese sentido, otro de los problemas que tiene España es que no hay ramificación. Es decir, hay pocas hubs, todas están concentradas en Madrid y Barcelona y se está descuidando otros entornos de valor, como puede ser este en el que nos encontramos hoy. O sea, lo que me contó a mí Juan Carlos Salvador cuando tuvimos la primera reunión, porque yo no conozco que Burgos tiene un polígono y un tejido empresarial de esa forma. ¿Por qué está, digamos, solapado en medio? ¿Por qué no se conoce eso? ¿Por qué no se habla más del País Vasco o de Valencia o del sur o de tantas otras partes? ¿Por qué cuesta tanto que se hable de otras zonas que no es Madrid y Barcelona? ¿Por qué Madrid y Barcelona concentran toda la financiación? Hombre, pues la labor que tienen sobre todo los gobiernos es de distribuir eso, de hacer que la riqueza de este país llegue a más espacios y sea más universal y dotarle tú de herramientas a los hubs para que sean capaces de impulsar negocios a su alrededor. Luego otra cosa de las que hablaban era bajar la burocratización, es decir, muchas startups se veían que tenían muchas dificultades de poner en el ámbito legal su negocio y que tenían muchas dificultades en conseguir que todo esté en regla. Y para eso era necesario la digitalización. Era fundamental que la digitalización llegue a todos los espacios públicos y privados y que consigan bajar esos tempos que a lo mejor para una pyme no es tan importante, pero para una startup sí es muy importante, porque la startup tiene el tiempo contado. No le puedes decir tú, oye, en 3 meses hablamos. Oye, no, la startup lo necesita ayer. Ayúdale a que los tiempos sean lo más cortos posible. Y en ese sentido, también decían las startups, necesitamos incubadoras y aceleradoras de valor. Necesitamos incubadoras y aceleradoras con profesionales que nos ayuden de verdad. Que muchas veces nos vamos, incubadora del banco fulanito. El banco fulanito habla con 3 mentores y la mentorización que se le hace a las startups no vale. No. Es de alguien pues que le gustaba ese tema, que se metió por ahí y que intentó ayudarle y no tenía los conocimientos necesarios y no tenía el profesional adecuado para darle el impulso a ese negocio. Bien, pues incubadoras de valor. A lo mejor no necesitamos tener 2 millones de incubadoras y 2 millones de aceleradoras, sino que las que hayan funcionen bien y le den valor añadido a la gente y a sus proyectos de vida y a sus proyectos, bueno, sus proyectos de vida, a lo mejor no de vida, pero sí de una gran parte de su vida y donde está concentrando todo su interés, ¿vale? ¿Qué podemos aprender de las startups? Va, no voy a decir todo como si fuera malo. Para nada, las startups son unas entidades que están en un ecosistema de compraventa que a mí particularmente me parece muy difícil, que no creo que sea el modelo para este país más, digamos, que se genere mejor calidad de empleo, pero aún así hay muchas cosas defendibles en las startups. Las startups, en su idea de hacer negocios universales, en su idea de que la innovación llegue a más gente, ¿qué cosas podemos aprender de ellas? Trabajar con pocos recursos. Las startups son ir a los entornos de startups y hablar con gente de hubs, que lo haréis muy a menudo y veréis cómo son capaces de trabajar con muy pocos recursos, de sacarle el máximo partido a pocas cosas, ¿vale? Entonces hay que aprender mucho de la capacidad de austeridad, digamos, y de sacarle el máximo partido a todos los recursos que tienen, y las startups en eso son maestras. ¿Por qué?
Pues porque están acostumbradas a trabajar con pocos recursos, ¿vale? Y hacen callo. Y hacen callo. Y saben trabajar mucho con deadline. Saben trabajar mucho con fechas tope. En eso son equipos muy bien entrenados. Son equipos muy dúctiles. Son equipos con mucha resiliencia. Son buenas para pensar productos y servicios replicables. Tienen tan interiorizado que su manera de crecer, los mismos inversores le van a exigir que sean replicables y que generen una plusvalía, si no, no invierten, que las startups han aprendido mucho a hacer productos muy fácilmente de ver en diferentes ecosistemas y en diferentes espacios. Por lo general, el CEO de una startup debería ser alguien con mucha capacidad y muy hábil en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque la va a tener que tomar muy a menudo. Porque una startup tiene crecimiento fuera de lo normal y necesita tomar decisiones fuera de lo normal de una empresa, digamos, de crecimiento sostenido. Otra cosa, el networking y la capacidad de relacionarse con actores económicos. Es que si no hace networking, la startup lo tiene difícil. No va a crecer por generación espontánea. Necesita de otros actores. Uno sabe que cuando se mete en una startup es para generar contactos de valor y saber muy bien dónde te metes. Otro tema, la formación continua. Si tú estás en una startup, tienes que estar formándote en todo momento. Tiene que ser parte de tu vida, ¿vale? Formarte. Y en ese sentido, sus equipos son polifuncionales y siempre están aprendiendo. Y eso es muy bueno. Y además, al relacionarse con tantos actores, la transferencia de conocimiento es muy constante. Por tanto, aprendes de todos lados. Yo el tiempo que he estado en startup y el tiempo que trabajo en entornos de startup, también ahora lo hago, aprendo un montón de cosas. ¿Vale? Otra cosa es que se aprende a delegar trabajo, básicamente porque tú en una startup no vas a poder estar 100% en todos sitios, aunque quieras, es muy difícil. Entonces aprende a delegar, por tanto, en términos de management, aprendes también y enseñan cosas en términos de management. Aprendes a tener un equilibrio financiero porque te lo va a exigir ese malabarismo que exige una startup. Va a necesitar que tenga dinero para desarrollo, dinero para atraer talento, dinero para hacer branding, dinero para invertir en nuevas herramientas, etcétera, etcétera. Y bueno, este último ya lo he repetido, ¿no? Trabajar con perfiles polifuncionales, ¿vale? Creo, sí, hasta aquí es mi exposición. He intentado que sea una exposición justo con el tiempo que me dijo Juan Carlos, ¿vale? Y he intentado, pues, que tratar todo. Sé que es difícil, que es complicado. ¿Estos que son tus otros libros o qué? Sí, y esto ya es el final. Estos son los libros que he escrito a lo largo de estos años. Y ahí además hay que comprarlos, ¿no? Ah, sí. O por lo menos leerlos. Qué bueno lo de Yo Charnego, o sea... Sí, bueno, yo llevo 10 años en Cataluña y también hice un recorrido, ¿no? de mis 10 años en Cataluña, pues como nuevo Charnego, ¿no? Y también tenéis ahí mi contacto, que es lo que digo siempre. Yo a nadie le digo que no. A nadie le he negado un brazo y una ayuda, así que en cualquier cosa... De hecho, hay unas preguntas ya que te invitan a tomar unas cervezas en Burgos para no sé qué historias, o sea que... Hombre, yo estaría encantado. No sé si ahora la Generalitat me dejaría ir, porque ya sabe cómo estamos aquí, pero estoy deseando volver a Burgos. Creo que estamos más jodidos aquí, pero bueno, como están todos parecidos. Bueno, voy a invitar a Eduardo y a María José y a Sergio si quieren unirse a este pequeño debate. Y yo te quiero plantear algunas preguntas. Tengo varias preguntas para la gente de la Cruz Roja, tengo alguna pregunta para Eduardo.
Y también hay algunas preguntas para ti, pero como yo voy a usar mi derecho de pernada en esa primera envite, te voy a hacer una pregunta. A mí me ha encantado tu exposición. Mucha gente puede pensar de una manera parecida o diferente a ti, pero lo que está claro es que has expuesto una realidad bastante interesante. Estaba buscando por la librería y no sé dónde leches me lo han metido, pero me acuerdo cuando la primera vez que leí Startup Nation, la historia del milagro económico de Israel, ¿qué hace diferente a un país con 9 millones de personas, con 70 años de historia? ¿Qué le hace diferente para que buena parte de la economía de ese país se haya basado en las startups, sobre todo en startups tecnológicas? ¿Qué nos puede diferenciar? ¿Somos más listos, más tontos, más altos, más rubios? No sé si has llegado a leer el libro de esta gente, de la Startup Nation, el milagro económico israelí, porque ellos hacen una apuesta muy importante. Yo recuerdo en conversaciones que he tenido con gente de Israel, cuando hemos tenido reuniones con ellas en mis anteriores trabajos y demás, sobre todo hablamos mucho de la transferencia del sector militar al sector privado, al sector civil, ¿no? Y bueno, no sé si has tenido ocasión de leer este libro y qué nos puede diferenciar de un pequeño Estado con 9 millones, solo 70 años, frente a uno de los mejores países del mundo, como es España, con varios miles de años de historia y con casi 5 veces más de habitantes. Sí, bueno, no he leído el libro, y me interesa mucho que me lo referencie y también que nos diga, nos resuma ahora, si puede, Juan Carlos, qué decían. Yo creo que hay varios asuntos. Primero aquí de cultura en España, o sea, de cultura del emprendimiento, luego de cierta de convicción, diría yo. Creo que el Estado muchas veces el Estado me refiero a los diferentes gobiernos, muchas veces ha hablado sin conocimiento de causa. Y para tú generar ese ecosistema te lo tienes que creer y tienes que conocerlo bien. El año pasado, pues las startups en su gran congreso, que es el South Summit, estaban muy decepcionadas con el presidente del gobierno. O sea, yo no juzgo al presidente. Lo seguí en parte online y efectivamente. Claro, y ellos, las startups se decepcionaron porque veían un abismo entre la realidad y lo que pedían y la clase política, cómo se estaba refiriendo a ellos. Porque realmente no tenían ni la convicción ni la cultura de cuál es su realidad. Y yo creo que en ese sentido, la apuesta por Israel, que desconozco realmente cuál es el ecosistema y tal. Es un buen libro es decir, sobre todo Startup Nation lo que habla es de Israel es un estado rodeado de enemigos y que tiene una maquinaria militar impresionante, un lobby económico que te puede gustar más o te puede gustar menos, pero sobre todo que tiene algo muy importante, forma parte de los grandes lobbies económicos mundiales, pero que luego ha sabido hacer esa transferencia desde las universidades y desde el sector militar al sector privado para implantar su tecnología en muchos de los países del mundo. Claro, pero ahí da una clave, Juan Carlos, que es la hibridación de lo público con lo privado. Que aquí hay parece muchas veces universos paralelos, ¿no? En Israel el gobierno recupera siempre sus inversiones, ¿eh? No da nunca una inversión por pérdida. Si palmas pasta, te la van a pedir es decir, es como en Estados Unidos, es decir, no tiene sentido perder esa inversión. Entonces, yo es un libro que leí y de hecho ya te digo que lo he estado buscando porque me he acordado, pero no lo he encontrado. Pero es un libro que recomiendo a todo el mundo que lo lea. Se plantea desde una visión más de una persona angloparlante, un anglosajón, pero desde luego creo que es muy aplicable a cómo estamos viendo. Yo me ha encantado tu exposición porque ha sido una exposición muy directa, muy cruda,
y que bueno, yo creo que es un poco lo que también hablaba María José antes, es decir, ahora estamos encontrando esas grandes brechas digitales. Yo el otro día cuando hablaba con ella me decía, es que ahora alguien que vaya a optar a una plaza manual, si está desconectado digitalmente, va a tener muchos problemas. Incluso se le puede ocurrir emprender y demás, ¿no? Creo que lo comentábamos el otro día, correcto, ¿no, María José? Sí. Entonces, yo creo que ha sido una exposición muy curiosa y demás. Hay una pregunta para la Cruz Roja, en concreto para María José, que es, el plan de empleo de Cruz Roja seguro que es bueno, quizá mejor que hablan de ayuntamiento aquí. Dice, la pregunta, ¿no significa un fracaso del plan de empleo? Cuando hablan de ayuntamiento yo entiendo que hablan de empleo público, es decir, el que tengamos que recurrir a los planes de entidades como Cruz Roja no significa en cierta medida un fracaso de los planes de empleo de las corporaciones municipales o del gobierno, o lo veis de una manera distinta. Yo personalmente lo veo de una manera complementaria, no es que eso sustituya uno por el otro. No sé cuál es tu opinión en ese sentido. Sí, yo creo que el concepto plan de empleo lo podemos utilizar en muchos contextos y con distintas amplitudes. Claro, el plan de empleo de un ayuntamiento recoge las intervenciones ordenadas de distintas áreas municipales, imagino que promoción industrial, tributos, y es un documento que marca las líneas estratégicas de cómo quiere que avance el empleo en la ciudad. Nosotros trabajamos una parte muy pequeñita. Tenemos un grupo de personas desempleadas o con empleos precarios que tienen interés y voluntad de mejorar su situación de cara a su actividad laboral y hacen un itinerario con nosotros. Es cierto que nosotros nos financia, en ocasiones, financiación municipal, de la Junta de Castilla y León, financiación estatal, pero porque tenemos esa condición de colaboradores, de entidad colaboradora, somos ejecutores de estos planes de empleo que financian y que se recogen en los presupuestos generales de un ayuntamiento, de una comunidad autónoma o de nivel estatal o incluso fondos europeos que también nutren parte de nuestros proyectos. Yo, de todas maneras, es como cuando empezamos que decía, bueno, yo no sé si lo hacéis bien o lo hacéis mal. Entiendo que lo hacéis bien porque es la percepción que se tiene. Pero lo que sí que es cierto es que cuando se os necesita, ahí estáis. Entonces, para mí eso es muy importante porque al final, Javier lo estaba diciendo constantemente, detrás de todo esto que hablamos de tecnología, misiles nucleares, perdemos un satélite de 200 millones, perdemos 15 años de horas de trabajo, tal, hablamos, pero es que al final detrás hay personas detrás de todo esto. Me ha parecido súper interesante cuando decías, vale, esto de sacrificarse, esfuerzo, tal, hay que descansar, hay que dormir, hay que hablar, hay que relacionarse. Yo creo que ahora mismo, tal y como está el país, hay dos cosas que nos pueden sacar de esto, que es la inteligencia y la colaboración. Tenemos que hablar, tenemos que colaborar más. Hay que fiscalizar más el dinero público. Pero sobre todo, no hay que pensar que una entidad como Cruz Roja ponga en funcionamiento planes de empleo no tiene por qué significar que los planes de empleo públicos funcionen o no funcionen, sean del color que sean. Yo no estoy muy de acuerdo como lo está haciendo el actual color, de gobierno con este color, pero bueno, es una forma de verlo. Hay una pregunta también para Sergio, que es mi amiga Tatiana Tulupova, a la que mando un saludo, me dice que cuál es la vía para participar como voluntario en vuestras organizaciones. Porque María José antes decía, somos no sé cuántos técnicos y luego hay un buen montón de voluntarios. ¿Qué tiene que hacer alguien que se quisiera presentar voluntario a trabajar con vosotros, a colaborar con vosotros? Ya no digo una empresa que quiera colaborar con vosotros. Bueno, es muy sencillo. Hay incluso un departamento de voluntariado dentro de la casa. Lo único que tiene que hacer la persona es ponerse en contacto con nosotros en el número de teléfono 947 21 23 11 y decir claramente que quiere colaborar como voluntaria, y los compañeros que están le pondrán en contacto con el departamento de voluntarios, le tendrá una pequeña entrevista con ellas para ver cuáles son las motivaciones que tiene y cómo es esa persona, con qué se puede sentir mejor colaborando con nosotros, y los propios compañeros que le hagan la entrevista la derivarán a los diferentes departamentos dependiendo de en qué quiere colaborar, porque somos una casa grande
en la cual, pues bueno... Con muchos años, creo, he oído 150, 160 años. Sí, correcto. Cuando se creó en Suiza, entiendo, hace 160 años. Os habrán hecho fijos ya, ¿no? Eso hay que ganárselo día a día. Esta es una pregunta también vinculando, pensad que ahora tengo que unir pensamientos y formas de presentar distintas de esta reunión. Intentando enlazar lo que ha comentado Javier, que le reservo para el final, y además hay algunas preguntas cañeras. María José, ¿os habéis encontrado con gente que esté en problemas justamente porque se ha metido en emprendimiento y se ha metido en batallas parecidas, o no es lo más habitual que os encontréis? Sí suele darse el caso. Hay gente muy valiente, muy emprendedora. Yo recuerdo una persona española que arriesgó por retorno al medio rural, compró rebaños, hizo una inversión potentísima, se le cayó la financiación, esa historia acabó en separación, divorcio, crisis personales. Se le desmontó el castillo de naipes, ¿no? Quizá fue una inversión muy arriesgada, pero bueno, son casos extremos que les hacen estar subiendo y bajando, ¿no? Emocionalmente. Mira, me acaba de pasar mi mujer un papelito, os lo voy a poner, que dice: yo soy socia de la Cruz Roja desde hace más de 15 años. ¡Qué bueno! No, es justo lo que decía Javier, es decir, a lo mejor si hubiese alguien te hubiese asesorado antes, no habrías gastado todos tus ahorros en esa idea idílica, porque al final yo he visto esa imagen del caracol intentando subir la grieta o demás. Al final a lo mejor lo que hay que hacer no es decir salta la grieta, sino decirte vas a poder con la grieta, porque el dinero no tiene amigos. Y bueno, hay una pregunta para Eduardo que no entiendo muy bien la pregunta en sí, pero dice, para Eduardo Sánchez, dice, en tus investigaciones has logrado entender por qué en España hay tanta pyme y no medianas y grandes empresas. Las grandes necesitan muchísimo dinero y tiempo. Primero, yo creo que tenemos poca filosofía realmente de intentar... Creo que es uno de los grandes problemas ahora mismo en España, que tenemos demasiadas pequeñas empresas. Y no sé tú qué percepción tienes. Pues, en principio, pues hilando un poco más con lo que ha dicho realmente es arriesgado pasarte a una infraestructura grande. Es decir, tú y yo somos emprendedores y somos autónomos y esas cosas, o sea que ahí sí, podemos hablar. Emprendedores que me suena un poco, no sé, chorras, si me permiten la expresión. Yo soy... Disculpad, esto no es de jesuitas. Yo soy un autónomo que con la vida y me gano el he tenido opciones de crecer más y montar otra empresa. Yo en mi caso, te hablo de mi cosa particular, pues sí, pero posiblemente pierda mi ventaja competitiva, porque si tengo que empezar a montar una estructura en la que tengo que poner unas oficinas, tener empleados, tener comerciales que me traigan negocio, todo eso se lo tengo que repercutir al cliente. Pierdo lo que ofrezco ahora. ¿Me merece la pena ese riesgo? Además, aquí yo creo que algo poco popular, la protección al empleo es tan brutal, es tan difícil que alguien, aunque te haga un lío auténtico, le despidas y el despido sea justo, que te da muchísimo miedo empezar a contratar personas para montar esa estructura, aunque tú tengas ganas de hacerlo. Aparte, yo creo que eso, por lo que he vivido, porque antes de esto yo, claro, era un empleado, he estado trabajando muchísimos años en una empresa del sector del automóvil y otros lados, veía gente súper quemada que no se iba por no perder, entre comillas, la indemnización. No puedes estar con una filosofía de no cambio en un lugar en el que estoy amargado por el dinero. Entonces yo creo que estamos como muy temerosos, aparte de que nos crujen a impuestos, como en todos lados. Pero hace muy difícil salir. Hay mucho miedo. Yo creo que en general la gente no se lanza porque hay miedo, porque es difícil acceder a la financiación, porque realmente hay poquísima información. Todo lo que ha estado diciendo aquí es que es verdad. O sea, no hay poca información. Yo os puedo contar mi... cultura de emprender. Entonces, ¿cómo te vas? Os puedo contar mi experiencia. Están vendiendo humo, pero no te están vendiendo de verdad lo que necesitas para emprender. Esto es idea felices, tú puedes, somos todos guays. Esto no es la verdad del emprendimiento.
Mira, yo os puedo contar mi experiencia real con una de mis últimas... bueno, ya sabéis que yo me meto en muchos charcos. Y una de mis últimas aventuras, bueno, primero creé CSA, que llegamos a tener 200 personas, que de hecho creo que siguen con unas 200 personas, y fuimos la tecnológica más grande de Castilla y León. Yo vendí mis acciones, creé el 12, y luego apostamos por una idea de negocio que era la depuración del agua. Y en esta startup de la depuración del agua invertimos mucha pasta. Y por una deslealtad societaria, pues perdimos, yo calculo que $500,000 o así. Era algo que se veía a todas luces que iba a ser un éxito de la leche. ¿Y qué ocurrió? Pues que no teníamos el equipo adecuado. Tal vez fuimos demasiado presuntuosos pensando que como habíamos montado más empresas, bueno, ahí está, hemos aprendido cosas y demás. Pero es muy caro emprender y sobre todo es mucho más caro fracasar. En España, en Estados Unidos la gente se estrella, pero en España parece que si fallas o fracasas con algo se van a reír de ti en la reunión de la Cámara de Comercio. Mira el tontito del agua. No sé cuál es tu visión, Javier, sobre el miedo al fracaso en las compañías que arrancan y demás. Bueno, lo comento mucho en el libro. Hay movimientos europeos y también en Estados Unidos que intentan romper ese tabú En Europa en general hay miedo al fracaso y también a la condición social, más que al fracaso, a la condición social que te da el fracaso. Que eso es, que una cosa es que el negocio no funcione, pero otra cosa después es reponerte de lo que significa eso socialmente. Yo creo que aquí tenemos una cultura del fracaso francamente mejorable, básicamente porque ¿qué es el fracaso? Ahí hay que tú pongas todo de tu parte porque algo funcione y no funcione, no es un fracaso, en mi opinión. Pero claro... Como me digas ahora que del fracaso se aprende cosas y demás, ya te digo yo que no, se aprende más del éxito. Garantizado, macho. Sí. Y yo puedo seguir un poco por contestar a la persona que me ha preguntado. En mi experiencia pura y dura de este tema, te diré que hay muy poca planificación también. O sea, me encuentro con clientes que llegan y me dicen, oye, acabo de montar un e-commerce, he tenido una idea cojonuda, vamos a empezar tal y quiero empezar invirtiendo 200 euros al mes. Y vendo unos productos que valen tal y tengo un margen de 7 euros. Y le empieza a decir, ¿has calculado previamente, por ejemplo, cuántas visitas necesitarías para que tú vivieses? Para ganar 2.000 euros al mes, ponte que se te van a llevar a Hacienda 1.000. ¿Cuánto tienes que vender? Pues necesitaría vender 200 sacos. ¿Cuántas visitas tienes hoy de este producto? Ninguna. Las tendrás que pagar. Sabes que cada clic, cada visita la vas a tener que pagar a 0,3 euros. Con 200 euros vas a poder tener 15 visitas a un ratio de conversión de un e-commerce no sé cuánto, vas a conseguir vender 2 sacos, vas a ganar 16 euros al mes. ¿Habías calculado esto antes de lanzarte a pagar una página web con 7.000 euros que te has gastado? No. O una página web en la que no has calculado cuánto vas a necesitar vender, cuánto tráfico y cómo lo vas a adquirir. No. Pues con esa falta de planificación es muy difícil que alguien pase de una micropyme a una cosa más grande. Hay una cosa que redondea todavía lo que decía Javier, que es el siguiente nivel de maldad, por ejemplo, en sectores como el que está hablando Eduardo, es una cosa que se llama dropshipping, que no sé si os suena. El dropshipping básicamente es yo me curro una página web, cojo productos de AliExpress de una página china, los pongo como que son míos y me comisiono un 5%. Esa es una de las mayores estafas ahora mismo que hay y todo el mundo quiere emprender con eso. Nosotros todas las semanas tenemos alguien que nos llama porque acaba de contratar un curso que es realmente donde gana dinero el tipo, dando la formación. Nos llama porque quieren empezar a hacer algo justo como lo que dice Eduardo. Nosotros directamente le decimos que creemos que es mejor que se guarde el dinero porque va a fracasar. Bueno, pues hay gente que te lo agradece y hay gente que te dice directamente que no tenemos ni puta idea y que eso es un negocio de la leche. ¿Por qué? Porque ha habido esa cultura social de decir, si toco una página web, yo tengo medido que de cada 10 proyectos, 8 fracasan. No sé tú más o menos, pero el 80% se va al garete.
¿Qué ocurre? Yo en muchos pasa eso. Que no es guay el decir, Entonces, vas a fracasar, como decía Javier. Mola mucho más decir, soy el CEO de un e-commerce que tal y que cual. que somos dos personas, ¿no? Yo y mi mujer. Sí, al final es así. Por eso todo este tema de las startups y demás a mí me parece muy importante. Hay momentos que vamos a pasar en este país todavía muy jodidos. María José creo que decía antes, Sergio, perdón. Vamos a salir y vamos a salir mejor. A mí me vais a perdonar, pero no vamos a salir mejor. Vais a tener cada vez más trabajo vosotros, seguro. Vamos a salir jodidos. Cuando en marzo empiecen a correr la cuenta de la devolución de los créditos ICO para muchos autónomos y pequeñas pymes, vais a tener más trabajo todavía. Entonces, por eso es tan importante la inteligencia y la colaboración. Es decir, da igual que vayas a arrancar una startup, piénsatelo, consulta. Si es que a tu alrededor tienes... a mí me llaman todas las semanas gente que me hacen preguntas y demás, y yo suelo ser además bastante directo en mis respuestas, porque es que te estás jugando el dinero de un subsidio de desempleo. Alíate, no quieras ser el director general de algo que vas a ser solamente tú. Busca un socio. El tema de los socios, cuidadito con ellos. Los americanos tienen un método muy bueno, que nosotros no lo pasamos por el arco del triunfo. Un americano nunca llega a firmar un acuerdo contigo si antes no iba a tu casa a comer contigo, no te iba a decir que se ha ido de putas contigo, pero algo parecido, y te ha conocido profundamente. ¿Por qué? Porque asociarte es complicado, pero divide el riesgo de alguna manera. El decir en tu tarjeta soy el CEO de una compañía que eres tú y tu mujer, como decía Eduardo, no tiene ningún significado. Y eso va a llegar así. Me preguntan para la gente de la Cruz Roja que ¿es necesario ser mayor de edad para ser voluntario de la Cruz Roja? María José. No, tenemos una sección que es Cruz Roja Juventud, que gente con 14, 15 y 16 años puede empezar a formarse, prepararse, y tenemos actividades puntuales en proyectos como Pineo, que es para gente joven. Genial. Javier, aquí hay un cachondo mental. Prepara. Dice, buenas tardes, Javier. Se nota que en tu corazón está Jerez de la Frontera. ¿Ha salido tu libro o has buscado en Google ahora? Me está encantado tu ponencia, ya que has sido sincero y nos has hecho ver las dos caras de la moneda. Dice, ¿cuál es tu próximo negocio? Estás invitado a unas cervecitas en Burgos cuando pases por aquí. Bueno, nada, yo encantado de ir a Burgos. Encantado de la vida. Cuidado, Javier, que ese se quiere asociar contigo, con lo de las cervezas, digo. Sí, no, bueno, yo creo que antes hay que conocerse. Como ha visto que has pasado por muchos sitios, creo que te está diciendo, oye, ¿en qué te vas a meter la próxima vez o en qué estás metido y demás? Bueno, yo, una cosa que no he dicho, yo fui emprendedor y fracasó. Se te notan las gafas, macho. Sí, sí. Bueno, ¿sabes que se refleja el orden? Yo lo veo, sí, es el efecto azul, sí. Sí, sí. Y nada, de esa época, que fueron un par de años, yo he sacado un gran aprendizaje. Es verdad que del éxito también se aprende, pero no me consideré nunca un fracasado. Nunca me consideré un fracasado. Simplemente, pues el negocio no funcionó y nada, y me volví al mercado laboral como tantas otras personas vuelven. Y nada, lo de ir a Burgos es que ya os digo que me encantaría. Sí. Estás invitado a Cruz Roja también, ¿eh? Los dos. Bueno, será un placer. Sí, mejor usar los servicios como usuario de visita más que si un día tienes una historia. Oye, yo voy a despediros ya. María José, Sergio, de verdad que gracias. Gracias. Edu, gracias por tu ponencia y seguro que vamos a tener otra oportunidad con las nuevas versiones que han salido de más. Y Javier, muchas gracias, buena tarde y cuando quieras ya sabes. Bueno, un abrazo a todos y gracias por a todos y a todas. A todos y a todas. Eso. Sí. Y gracias por vuestra gentileza. Me ha encantado estar aquí. Nosotros somos gente como nuestra tierra, gente, ya lo decía el cantar en medio Cid. Polvo, sudor y lágrimas, el Cid cavado de nuevo. Pasarlo bien. Venga. Muy bien. Gracias a todos. Venga, cuidaros. Gracias.